Yo cantaba en la iglesia todos los domingos, pero había algo que Dios ya había visto en mi corazón y que yo estaba tratando de esconder incluso de mí misma. Mi nombre es Valeria Mendoza, tengo 32 años, y si tú me hubieras conocido antes de todo lo que pasó, probablemente habrías pensado que yo era el tipo de mujer que tenía una vida perfecta con Dios de verdad. Yo también lo creía. Vivíamos en una casa pequeña pero bonita, en las afueras de la ciudad, en un barrio donde todos se conocían, donde los domingos eran sagrados y el sonido de la música cristiana se mezclaba con el olor del café recién hecho desde temprano. Mi esposo, Daniel, trabajaba largas horas como técnico eléctrico y yo servía activamente en la iglesia. Era parte del grupo de alabanza. Lideraba un pequeño grupo de mujeres los miércoles y también ayudaba en el ministerio de niños. Desde afuera, mi vida parecía ordenada, bendecida, alineada con Dios, pero por dentro había grietas que nadie veía. Crecí en una familia profundamente religiosa. Mi mamá siempre decía que una mujer de Dios debía ser fuerte, correcta, ejemplo. No había espacio para errores, no había espacio para debilidad. Desde niña aprendí a sonreír, incluso cuando algo dolía. Aprendí a orar en voz alta aunque mi corazón estuviera en silencio. Aprendí a aparentar antes de aprender a ser realmente libre, y sin darme cuenta, llevé eso a mi vida adulta. Cuando me casé con Daniel, pensé que todo iba a mejorar, que ahora sí tendría esa vida que tantas veces imaginé en un hogar lleno de paz, amor, hijos corriendo por la casa, noches de oración juntos. Pero la realidad fue distinta. Daniel era un buen hombre, trabajador, responsable, pero distante era muy expresivo. No hablaba de sus emociones, y poco a poco, sin peleas grandes, sin gritos, nos fuimos alejando. Era como vivir con un extraño que compartía tu cama. Yo trataba de compensar ese vacío metiéndome más en la iglesia. Si mi matrimonio no estaba bien, al menos mi relación con Dios debía estarlo, o al menos eso quería creer en. Pero incluso ahí algo no estaba bien. Había días en los que estaba en el altar, con el micrófono en la mano, cantando canciones sobre rendición, sobre amor, sobre entrega total, y por dentro sentía una desconexión difícil de explicar, como si mis palabras no coincidieran con lo que realmente pasaba en mi interior. Y aún así, nadie lo notaba. La gente me abrazaba después del servicio y me decía: Valeria, qué hermosa presencia de Dios traes, cuando cantas se siente el cielo. Yo sonreía, decía gloria a Dios. Pero en el fondo sentía una incomodidad que no sabía cómo nombrar. Era como si estuviera interpretando un papel. En casa, las cosas tampoco eran fáciles. Las cuentas empezaron a acumularse. Hubo meses en los que apenas alcanzaba para pagar la renta y comprar comida. Daniel llegaba cansado, frustrado, y yo lo recibía con una mezcla de amor y resentimiento que tampoco sabía manejar. Queríamos ser padres, pero el tiempo pasaba y no sucedía. Cada vez que alguien en la iglesia anunciaba que estaba embarazada, yo sonreía, aplaudía, y luego iba al baño a llorar en silencio. Me preguntaba qué estaba haciendo mal. Oraba, ayunaba, pedía, suplicaba, pero el cielo parecía cerrado en esa área de mi vida. Y fue ahí donde algo empezó a quebrarse dentro de mí. No fue de un día para otro, fue lento, sutil, como una gotera que cae constantemente hasta que rompe el suelo. Empecé a sentirme insuficiente. ¿Cómo? Mujer, como esposa, como cristiana, y en lugar de buscar ayuda, hice lo que había aprendido desde niña. Lo oculté, seguí sirviendo, seguí cantando, seguí sonriendo, pero mi relación con Dios ya no era lo que parecía. Oraba menos. Leía la Biblia por compromiso, no por hambre. Empecé a evitar esos momentos de silencio donde sentía que Dios podía confrontarme. Prefería el ruido en las actividades, estar ocupada, porque en el fondo sabía que algo no estaba bien. Recuerdo una noche en particular, estaba sola en la sala, con las luces apagadas, mientras Daniel dormía en el cuarto. Había terminado un servicio fuerte en la iglesia, donde muchas personas lloraron, donde hubo palabras proféticas, donde todos hablaban de lo que Dios había hecho. Pero yo me sentía vacía. Me senté en el sofá, abracé mis piernas y por primera vez en mucho tiempo fui honesta en Dios. ¿Dónde estás? No fue una oración bonita, no fue espiritual, fue real. Y el silencio que sentí después me dolió, no porque Dios no estuviera ahí, sino porque en ese momento yo sentí que ya no sabía cómo encontrarlo. Pasaron los días y volví a mi rutina. Todo parecía normal otra vez, pero algo había cambiado. Era como si esa pregunta hubiera abierto una puerta dentro de mí, una puerta que ya no se podía cerrar. Empecé a cuestionar cosas que antes simplemente aceptaba: a mi fe, mi matrimonio, mi propósito. Me preguntaba si realmente estaba viviendo la vida que Dios quería para mí, o si solo estaba cumpliendo expectativas, las de mi familia, las de la iglesia, las de todos, menos las de Dios. Y en medio de ese conflicto interno, apareció algo que lo cambiaría todo. Pero en ese momento,
Yo todavía no lo sabía. Solo sabía que estaba cansada. Cansada de ser fuerte. Cansada de aparentar. Cansada de sonreír cuando por dentro me estaba rompiendo. Si tú me hubieras visto en ese entonces, probablemente habrías dicho, esa mujer ama a Dios, Sam, pero la verdad es que yo estaba empezando a perderme a mí misma y lo peor de todo es que estaba a punto de tomar una decisión que marcaría mi alma para siempre, sin darme cuenta de que el cielo ya estaba observando cada paso que yo estaba dando. Nunca voy a olvidar el día en que todo comenzó a cambiar, aunque en ese momento no entendí que mi vida estaba entrando en el punto más decisivo de toda mi historia. Era una mañana común, de esas que parecen iguales a todas las demás. Me levanté temprano, preparé café, puse música suave cristiana en la cocina, intentando llenar el silencio de la casa con algo que me diera paz. Daniel ya se había ido a trabajar sin decir mucho, como de costumbre. Un beso rápido, una mirada cansada, y la puerta cerrándose. Yo me quedé sola. Había algo extraño en mi cuerpo desde hacía días. Cansancio, mareos leves, una sensación diferente que no lograba explicar. Al principio lo ignoré. Pensé que era estrés, que era emocional, porque así era casi todo en mi vida últimamente. Pero ese día, algo dentro de mí me dijo que no lo dejara pasar. Caminé hasta el baño con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. No sé por qué, pero en el fondo, una parte de mí ya sabía, como si mi espíritu hubiera recibido la noticia antes que mi mente. Saqué la prueba que había comprado días atrás, casi por impulso, y me quedé mirándola unos segundos antes de usarla. Recuerdo que mis manos temblaban ligeramente. Dios, si esto es lo que creo, ayúdame, susurré. No fue una oración llena de fe, fue más bien una mezcla de miedo y esperanza. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Y ahí estaba. 2 líneas en positivo sentí como si el mundo se hubiera detenido por completo. Mi primera reacción no fue alegría. Y eso es algo que todavía hoy me duele admitir. Porque durante años había orado por ese momento. Había llorado, había pedido, había sentido ese vacío cada vez que veía a otras mujeres sosteniendo a sus hijos. Pero cuando finalmente sucedió, lo único que sentí fue miedo. Un miedo profundo, paralizante, que me recorrió el cuerpo como un frío que no podía controlar. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo la prueba en mis manos, mirando esas 2 líneas como si no fueran reales. Ahora, Dios, ¿en serio ahora? Las palabras salieron de mi boca sin filtro, porque en ese momento de mi vida todo estaba mal. Nuestra situación económica era inestable. Había semanas en las que contábamos las monedas para llegar al final del mes. Daniel estaba cada vez más distante, más cargado, más encerrado en sí mismo. Nuestra comunicación era mínima. No había espacio para sueños, mucho menos para un hijo. Y lo más difícil de todo era que mi relación con Dios no estaba bien. Yo lo sabía, podía engañar a todos, pero no a Elan, y ahora estaba embarazada. Caminé por la casa sin rumbo durante varios minutos, tratando de procesar lo que estaba pasando. Sentía que mi mente iba a 1000 por hora, imaginando escenarios, consecuencias, problemas. Pero en medio de todo eso, hubo un instante pequeño, casi silencioso, donde llevé mi mano a mi vientre, y algo dentro de mí se quebró, porque ahí, en ese momento, entendí que no era solo una noticia, era una vida aún, una vida creciendo dentro de mí, y por un segundo, solo por un segundo, sentí amor, un amor puro, inexplicable, que no venía de mis pensamientos, sino de algo más profundo, algo que me conectó con ese ser que aún no conocía, pero que ya existía allí y empecé a llorar, no de tristeza, no completamente, era una mezcla en esperanza, miedo, amor, culpa, todo al mismo tiempo. Pero ese momento no duró mucho porque la realidad volvió como un golpe. ¿Cómo le voy a decir a Daniel? Esa pregunta me atravesó. Sabía que no iba a ser una conversación fácil. Él ya estaba cargando demasiado. Ya había tensiones, ya había distancia, y en lugar de pensar que esto podría unirnos, sentí que podría destruir lo poco que quedaba. Esperé hasta la noche. Recuerdo que preparé la cena en silencio. Intenté que todo se viera normal, pero por dentro, mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Cuando Daniel llegó, lo noté más cansado de lo habitual. Apenas me miró. Se sentó. Empezó a comer sin decir mucho. Yo lo observaba, buscando el momento. Pero ese momento nunca parecía llegar, hasta que no aguanté. Más, Daniel, necesito decirte algo, dije, con la voz temblando. Él levantó la mirada, serio, sin expresión. ¿Qué pasó? Tragué saliva y lo dije. Estoy embarazada. El silencio que vino después fue uno de los más pesados que he vivido. No hubo sonrisa, no hubo sorpresa, alegre, solo silencio. Daniel dejó el tenedor en el plato lentamente. Me miró fijo, como si estuviera intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Estás seguro?, preguntó finalmente. Asentí. Ansi envolvió el silencio, pero esta vez había algo más en tensión. Increíble, murmuró.
No lo dijo con alegría, lo dijo con peso. Ahora, Valeria, en este momento, sus palabras fueron como un eco de lo que yo misma había pensado horas antes. Sentí un nudo en la garganta. No fue planeado. Pero, no, claro que no fue planeado, me interrumpió, pasando la mano por su cara con frustración. Se levantó de la mesa y empezó a caminar por la sala. Valeria, Berly, estamos saliendo adelante. Berly, dijo, mezclando palabras como solía hacer cuando estaba nervioso. No tenemos estabilidad, no tenemos ahorros, y ahora esto. Cada palabra caía sobre mí como un peso más. Ann es nuestro hijo, Daniel, dije en voz baja. Él se quedó en silencio unos segundos, Ann, pero no respondió. Y ese silencio me rompió, porque en ese momento entendí algo que no quería aceptar. No estábamos en el mismo lugar. Para mí, era miedo, pero también vida. Para él, era un problema. Esa noche casi no hablamos. Nos acostamos dándonos la espalda, como tantas otras veces. Pero esta vez era diferente. Había algo entre nosotros, algo que no sabíamos cómo enfrentar. En los días siguientes, la tensión creció. Las conversaciones eran cortas, incómodas, evitábamos el tema, pero estaba ahí, presente en cada mirada, en cada silencio. Yo intentaba aferrarme a Dios, pero mi fe estaba débil, oraba, pero no sentía respuesta. Leía la Biblia, pero las palabras no penetraban como antes. Y en medio de todo eso, empezaron a aparecer voces externas, opiniones en consejos, presionan una amiga cercana. Carla fue una de las primeras en enterarse. Recuerdo que cuando se lo dije, su reacción no fue la que esperaban. Valeria, tienes que pensar bien lo que vas a hacer, me dijo, con tono serio. ¿Cómo que lo que voy a hacer? Respondí, confundida. En ella suspiró. No estás en una situación para tener un hijo. Seamos realistas. Sentí un escalofrío. No puedo. No podría hacer algo así, dije, pero mi voz no sonaba firme. Carla me miró con una mezcla de preocupación y lógica fría. A veces, tomar decisiones difíciles también es responsabilidad. Esas palabras se quedaron conmigo y empezaron a hacer eco en mi mente, porque en el fondo yo estaba débil, muy débil, y cuando una persona está débil espiritualmente, empieza a escuchar más las voces externas que la voz de Dios. Esa fue la etapa más peligrosa, porque no fue una decisión tomada en un momento, fue un proceso, un desgaste, un conflicto interno constante. Por un lado, algo dentro de mí sabía que esa vida era un regalo, pero por otro, el miedo, la presión, la realidad, empezaron a pesar más. Y lo peor es que empecé a justificar pensamientos que antes jamás habría considerado, pensamientos que iban completamente en contra de todo lo que yo decía creer, pero que ahora empezaban a parecer lógicos. Y sin darme cuenta, me estaba acercando al momento más oscuro de mi vida, un momento que no solo cambiaría mi historia, sino que dejaría una marca eterna en mi alma. Y lo más impactante de todo es que mientras yo luchaba con mis pensamientos en la tierra, había algo en el cielo que ya estaba preparado para revelarse, pero yo todavía no estaba lista para entenderlo. No hay forma fácil de decir lo que viene, porque este fue el momento en el que crucé una línea que juré nunca cruzar. Y lo más difícil no fue lo que pasó afuera, sino lo que empezó a morir dentro de mí antes de que todo ocurriera. Los días después de enterarme del embarazo se volvieron una batalla constante dentro de mi mente. Era como si dos voces vivieran en mí. Una que venía de lo profundo, suave pero firme, recordándome quién era, en qué creía, y otra más fuerte, más insistente, más lógica, que me decía que tenía que pensar en mi realidad. Y esa segunda voz empezó a ganar terreno. Daniel ya no evitaba el tema. Al contrario, empezó a enfrentarlo de una forma que me hacía sentir cada vez más presionada. No era agresivo, pero sí directo, frío, práctico. Valeria, tenemos que ser responsables, me dijo una noche mientras revisaba unas cuentas en la mesa. Yo estaba sentada frente a él, con las manos entrelazadas, sintiendo como cada palabra me apretaba el pecho. ¿Responsables cómo?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía hacia dónde iba. Él suspiró. No podemos traer un niño a este mundo sin estabilidad. No es justo para él, ni para nosotros. Sentí que algo dentro de mí se rompía lentamente. Es nuestro hijo, respondí otra vez, pero esta vez mi voz era más débil. Y precisamente por eso tenemos que pensar bien, insistió. Sus palabras no eran gritos, pero dolían más que cualquier grito, porque venían cargadas de una lógica que empezaba a hacer sentido en mi mente cansada. Y eso fue lo más peligroso, porque no fue una decisión impulsiva. Fue una decisión que se fue construyendo poco a poco, como una casa levantada con argumentos, miedos y justificaciones. Carla seguía hablándome. Cada vez que nos veíamos, el tema salía. Valeria, estás a tiempo, me decía. Nadie tiene que saberlo. Puedes seguir con tu vida, arreglar tus cosas, estabilizarte. Y más adelante, cuando todo esté mejor, tener hijos. En esa idea empezó a quedarse en mi cabeza. No es que no quiera ser madre, solo no es el momento.
insistía ella, Ann y yo. Empecé a repetir eso. Dentro de mí no es el momento. No es el momento. Como si eso hiciera que todo fuera menos grave. Pero cada vez que estaba sola, el conflicto volvía. Había noches en las que me acostaba y ponía mi mano sobre mi vientre, sintiendo una mezcla de conexión y culpa que no sabía cómo manejar. Perdóname, susurré una vez, sin saber exactamente a quién le hablaba. Y ese fue el punto en el que entendí que algo no estaba bien. Porque cuando tienes que pedir perdón antes de tomar una decisión, es porque en el fondo sabes que está mal. Pero aún así, seguí adelante. Recuerdo el día en que todo se definió. Era una mañana gris. El cielo estaba nublado, como si el clima reflejara exactamente lo que yo sentía por dentro. Me desperté con una sensación pesada en el pecho, una certeza incómoda de que ese día ya no había vuelta atrás. Daniel no dijo mucho esa mañana. Solo me miró y dijo, ¿ya pensaste lo que vamos a hacer? No dijo lo que vas a hacer. Dijo lo que vamos a hacer. Pero en el fondo, yo sabía que la decisión recaía sobre mí, Ann, y eso la hacía aún más pesada. No respondí de inmediato. Caminé hacia la cocina, me serví café, pero no lo tomé. Solo lo sostuve entre mis manos, como si necesitara algo que me anclara. Mi mente estaba llena de pensamientos, pero mi corazón estaba en silencio. Y ese silencio fue lo que más me asustó, porque ya no sentía esa voz clara que antes me guiaba. Ya no sentía convicción, solo confusión y cansancio. Y cuando una persona está cansada, deja de luchar. Volví a la sala, lo miré y asentí levemente. No dije la palabra pero él entendió. Cerró los ojos por un momento, como si soltara un pezón, y en ese instante, algo en mí se quebró completamente. No lloré, no grité, no reaccioné. Solo sentí vacío. Los días siguientes fueron como caminar en automático. Hice llamadas, escuché instrucciones, organicé todo, como si estuviera resolviendo cualquier otro asunto de mi vida. Pero no lo era. Era una decisión que iba en contra de todo lo que yo decía creer. Y aún así, seguía adelante. Recuerdo claramente el lugar. Una clínica pequeña, discreta, nada llamativo. Todo muy normal. Eso era lo más perturbador. Lo normal, que parecía todo. Como si no fuera algo serio. Como si fuera solo otro procedimiento. Carla me acompañó, Daniel no fue. Dijo que tenía trabajo. No sé si fue mejor o peor. Entré con las piernas temblando, pero tratando de mantener la compostura. No quería parecer débil. No quería enfrentar lo que realmente estaba sintiendo. Me llamaron Annie. En ese momento, por primera vez, dudé de verdad. Mis pies se detuvieron. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y una voz. Esa voz que había estado en silencio, volvió. Suave, pero clara. Valeria, no hagas esto. Sentí un nudo en la garganta. Miré alrededor. Todo seguía igual. Nadie parecía notar lo que estaba pasando dentro de mí, pero yo lo sentía. Era como si Dios, en ese último momento, me estuviera dando una oportunidad, una salida, en un segundo, para elegir diferente. Y por un instante, estuve a punto de hacerlo. Estuve a punto de decir no. Estuve a punto de salir corriendo. Estuve a punto de elegir la vida. Pero entonces, entró el miedo. Entraron las voces. Entró la presión. Entró todo lo que había construido en mi mente durante días. Y esa voz se volvió más débil, hasta que desapareció, y yo di un paso más. No voy a describir lo que pasó ahí dentro. No es necesario. Porque el verdadero impacto no fue físico, fue espiritual, fue interno, fue en el alma. Recuerdo salir de ese lugar, sintiéndome diferente. No mejor, no aliviada, diferente. Como si algo hubiera cambiado. Pero no de la forma en la que me dijeron que cambiaría. Carla intentaba hablar, distraerme, hacerme sentir que todo estaba bien. Ya pasó. Ahora enfócate en seguir adelante, me dijo Ann, pero yo no respondía, porque en el fondo sabía que algo no estaba bien. Llegué a casa y me encerré en el baño. Me miré en el espejo y no me reconocí. No era por fuera, Ann, era por dentro. Mis ojos no eran los mismos. Había algo en ellos, algo apagado, algo roto, Ann, y ahí, por primera vez, sentí el peso real de lo que había hecho. No fue inmediato. Fue como una ola que empezó a subir lentamente. Culpa, vacío, tristeza, una sensación de pérdida que no podía explicar completamente, pero que estaba ahí. Me dejé caer en el suelo y lloré. No un llanto controlado, no un llanto bonito, un llanto profundo que venía de lo más hondo de mi alma. Dios, susurré, pero no pude decir nada más porque no sabía qué decir. Porque no sabía cómo explicarle algo que él ya había visto desde el principio, y en ese momento sentí algo que nunca había sentido antes. No fue rechazo, Ann, no fue ira, fue distancia, como si algo entre Dios y yo se hubiera quebrado. No porque él se hubiera alejado, sino porque yo había cruzado una línea. Y lo peor de todo es que en ese momento todavía no entendía la magnitud de lo que había hecho.
No entendía que esa decisión no solo había afectado mi vida en la tierra, sino que había dejado una marca eterna, una marca que el cielo mismo me iba a revelar, pero para eso, primero tenía que enfrentar el silencio, un silencio que sería mucho más pesado que cualquier grito, y que marcaría el inicio de la etapa más oscura de toda mi historia. Los días que siguieron fueron los más extraños de toda mi vida. No hubo un cambio inmediato visible para los demás. Todo seguía aparentemente igual. La casa, la rutina, la iglesia, las personas. Todo continuaba en su lugar, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Era como si alguien hubiera apagado una luz que antes estaba encendida, y ahora yo caminara en una especie de penumbra constante. No era una oscuridad total, pero tampoco había claridad. Era un estado intermedio, incómodo, silencioso, donde nada tenía sentido. La primera mañana, después de todo, desperté temprano, como siempre. El sonido de los carros pasando afuera, el murmullo lejano de la ciudad despertando, el reloj marcando las horas. Todo seguía igual, pero yo no. Me quedé acostada mirando el techo durante varios minutos, sin moverme. Había una sensación rara en mi pecho. No era dolor físico, pero sí algo pesado, como si llevara algo invisible encima. Intenté orar. Cerré los ojos, junté las manos y abrí la boca. Pero no salió nada, ni una palabra. Era como si mi espíritu estuviera bloqueado. Antes, incluso en mis peores momentos, siempre encontraba algo que decirle a Dios, aunque fuera una queja, una duda, una lágrima. Siempre había conexión. Pero ese día, solo había silencio. Abrí los ojos, incómoda, confundida. Intenté otra vez en Dios. Nada, la palabra quedó suspendida en el aire, sin continuidad. Y ahí entendí algo que me atravesó profundamente. No era que Dios no estuviera escuchando, era que yo ya no sabía cómo acercarme. Me levanté lentamente y seguí con mi rutina. Preparé café, ordené la cocina, hice todo lo que hacía normalmente, pero en automático, sin emoción. Sin presencia, Daniel también estaba diferente. No hablamos del tema, ninguno de los dos lo mencionó. Era como si hubiéramos hecho un acuerdo silencioso de ignorarlo, de enterrarlo, de seguir adelante. Pero el silencio entre nosotros se volvió más pesado, más frío, más distante. Ya no era solo falta de comunicación, era algo más profundo. Como si ambos supiéramos que habíamos cruzado una línea, y ninguno quería mirarla de frente. Los días pasaron, y decidí volver a la iglesia. Recuerdo ese domingo claramente. Me vestí como siempre. Elegí una blusa blanca, una falda sencilla, me arreglé el cabello. Todo normal. Por fuera, nadie podía notar nada diferente. Pero por dentro, era un caos. Cuando llegué, varias personas me saludaron con entusiasmo. Valeria, qué bueno verte. Te extrañamos el miércoles. Hoy te toca cantar, ¿verdad? Yo sonreía, respondía, abrazaba, como siempre. Pero cada interacción se sentía falsa. No porque los demás fueran falsos, sino porque yo lo estaba haciendo. Subí al altar con el grupo de alabanza. Tomé el micrófono a la música. Empezó. Las luces, las voces, el ambiente, todo igual que antes. Pero cuando abrí la boca para cantar, mi voz salió. Pero mi corazón no han las palabras que antes me conectaban con Dios. Ahora se sentían vacías. Cantaba sobre su amor, pero no lo sentía. Cantaba sobre su presencia, pero no la percibía. Cantaba sobre su perdón, pero no podía creer que fuera para mí. Y eso me quebró por dentro. Hubo un momento en la canción donde cerré los ojos, intentando conectar, intentando sentir algo, lo que fueran, pero lo único que encontré fue silencio. Un silencio profundo, pesado, como si todo lo que antes llenaba ese espacio hubiera desaparecido. Y ahí, en medio del altar, rodeada de personas, con la música sonando, me sentí completamente sola. Esa fue la primera vez que entendí que lo que había hecho no era algo que simplemente se supera, era algo que deja huella. Después del servicio, varias personas se acercaron. Qué hermoso estuvo hoy. Se sintió la presencia de Dios. Cuando cantaste, lloré. Yo asentía, sonreía, decía gloria a Dios, pero por dentro sentía una contradicción que no podía explicar, porque la gente veía algo que yo ya no sentía. Y eso empezó a generar en mí algo aún más peligroso, culpa constante, silenciosa, que me acompañaba a todos lados. No era solo por lo que había hecho, era por seguir como si nada, por levantar las manos en adoración cuando sentía que no tenía derecho, por hablar de Dios cuando sentía que me había alejado, por ser ejemplo cuando por dentro me sentía rota. Y esa culpa empezó a crecer en pequeños momentos, en detalles, en silencios. Había noches en las que me despertaba sin razón, con el corazón acelerado, sintiendo una angustia que no podía explicar completamente. Me sentaba en la cama, respirando profundo, tratando de calmarme. Pero algo dentro de mí no se calmaba. Era como si hubiera una ausencia, como si algo que debía estar ya no estaba. Y aunque trataba de no pensarlo, sabía exactamente qué era, pero no quería enfrentarlo. No,
todavía. Empecé a evitar ciertas cosas. Evitar conversaciones sobre maternidad, evitar ver bebés, evitar momentos de oración profunda, evitar todo lo que pudiera confrontarme, porque en el fondo no quería sentir pero el alma no se puede apagar, Anne. Y cuando intentas ignorarla, empieza a manifestarse de otras formas. Una tarde, estaba en la casa sola, doblando ropa. Cuando escuché algo, fue muy leve, casi imperceptible. Me detuve en silencio, seguí doblando. Y entonces lo escuché otra vez. Un sonido como un llanto suave, distante pero real. Mi corazón se aceleró. Dejé la ropa en la cama y caminé lentamente hacia el pasillo. Daniel, llamé, aunque sabía que no estaba. No hubo respuesta. El sonido ya no estaba. El silencio volvió a Anne, pero algo en mí se estremeció. Me quedé quieta unos segundos, intentando racionalizar. Fue mi imaginación, fue mi mente. Estoy cansada, pero en el fondo no estaba segura, y ese tipo de momentos empezaron a repetirse. No todos los días, no de forma constante, pero sí lo suficiente como para no ignorarlos en sensaciones, en sueños, en recuerdos que no había vivido, pero que se sentían reales. Y cada vez que pasaban, mi corazón se llenaba de una mezcla de miedo y tristeza, porque algo dentro de mí estaba despertando, pero yo seguía intentando callarlo. Mi relación con Daniel tampoco mejoró. De hecho, empeoró. Ya no había discusiones grandes, pero tampoco había conexión. Era como vivir en una casa donde dos personas simplemente coexistían, sin profundidad, sin cercanía, sin alma, ni eso me hacía sentir aún más sola. Intenté varias veces volver a Dios, de verdad lo intenté. Hubo momentos en los que me arrodillé, lloré, traté de hablar con él, pero siempre había algo. Yunue, Barerain, Bijiburu. Una distancia no porque él no estuviera, sino porque yo no podía atravesarla. Y eso fue lo más doloroso de todo. No era castigo, era consecuencia. Era el resultado de una decisión que había desconectado algo dentro de mí, algo que antes fluía naturalmente, y que ahora parecía bloqueado. Y en medio de ese estado, empecé a entender algo. El verdadero peso de lo que había hecho no estaba en el momento, estaba en el después, en el silencio, en la ausencia, en la sensación constante de que algo no estaba bien, aunque todo pareciera normal. Y lo más inquietante es que ese silencio no era el final, era solo el comienzo. Porque lo que yo había intentado enterrar no se había ido, solo estaba esperando el momento para manifestarse de una forma que yo jamás habría imaginado. Y cuando eso ocurriera, ya no habría forma de ignorarlo. Después de ese silencio, empezaron las señales. Al principio eran pequeñas, tan sutiles, que podía ignorarlas fácilmente si quería. Y créeme, yo quería ignorarlas, porque en el fondo sabía que si les prestaba atención, tendría que enfrentar algo que no estaba lista para enfrentar. Los primeros días fueron solo sensaciones, una incomodidad repentina en momentos específicos, una tristeza que aparecía sin razón aparente, un vacío que se hacía más intenso cuando estaba sola, especialmente en la noche. Era como si algo dentro de mí estuviera intentando hablar, pero yo no quería escuchar. Recuerdo una tarde en particular. Estaba caminando por el centro de la ciudad, haciendo unas compras rápidas. Había mucha gente, ruido, vendedores ambulantes, niños corriendo, todo ese movimiento típico que siempre me había parecido normal hasta que lo vi, un cochecito de bebé. No era nada especial, solo una madre empujando a su hijo, hablándole con ternura, sonriéndole mientras el bebé reía en una escena común. Pero en el momento en que mis ojos se posaron en ese niño, algo dentro de mí se rompió, fue instantáneo. Mi pecho se apretó, mi respiración se volvió pesada, y sin poder controlarlo, mis ojos se llenaron de lágrimas. Tuve que detenerme. Giré el rostro, tratando de disimular, pero ya era tarde. La emoción me había alcanzado. Y no era solo tristeza, era algo más profundo. Era pérdida. Una sensación clara, directa, como si mi alma reconociera algo que mi mente todavía intentaba negar. Me apoyé contra una pared, respirando profundo, intentando calmarme. Ya pasó, me repetía, pero no era cierto. No había pasado, solo lo había ocultado. Y ese fue el inicio. Después de ese día, todo empezó a intensificarse. Las noches se volvieron más pesadas. Había momentos en los que me despertaba de golpe, con el corazón latiendo fuerte, como si alguien me hubiera llamado, aunque no hubiera nadie. Miraba alrededor en oscuridad, en silencio, pero dentro de mí no había calma. Había una sensación constante de que no estaba completamente sola, no en el sentido físico, sino en algo más profundo, más difícil de explicar. Una noche, el sueño fue diferente. No fue una pesadilla común, fue algo más. Me vi en un lugar extraño, no oscuro, pero tampoco completamente iluminado. Era como un espacio neutro, vacío, donde el tiempo no existía. Y ahí escuché algo, un sonido suave, familiar, un llanto, el mismo que había escuchado días atrás.
pero esta vez más claro, más cercano a mi cuerpo. En el sueño se tensó. Ann quería moverme, pero no podía. Ann quería hablar, pero no salían palabras. El sonido se acercaba. Ann, y entonces, ¿lo sentí? No lo vi. Lo sentía en una presencia pequeña, delicada, pero real. Y en ese instante, mi corazón se llenó de algo que no puedo describir completamente. Amor. Un amor puro, profundo, que no venía de mí, pero junto con ese amor vino el dolor, un dolor que me atravesó el alma, y desperté. De golpe, Ann sudando, agitada, Ann con lágrimas corriendo por mi rostro. Me senté en la cama, llevé mis manos al rostro y empecé a llorar. No sabía exactamente qué había pasado, pero sabía que no era solo un sueño. Había algo más, algo que estaba intentando llegar a mí, pero yo seguía resistiéndome. Los días siguientes traté de mantenerme ocupada. Más que nunca, llené mi agenda con actividades de la iglesia, visitas, reuniones, cualquier cosa que evitara que estuviera sola conmigo misma. Porque cuando estaba sola, las sensaciones volvían, los pensamientos volvían, y ese vacío se hacía más evidente. Pero por más que intentaba distraerme, había cosas que no podía evitar, como los niños. Era como si de repente estuvieran en todas partes. En la iglesia, en la calle, en las casas de amigas, en fotos, en conversaciones. Era imposible escapar. Y cada vez que los veía, algo dentro de mí reaccionaba. No siempre lloraba. A veces solo sentía un peso, una incomodidad. Una sensación de esto debería ser parte de mi vida, pero no lo es. Y eso me perseguía. Una tarde, en la iglesia, ocurrió algo que me marcó profundamente. Estábamos en el ministerio de niños. Yo ayudaba ocasionalmente, aunque últimamente lo había evitado. Pero ese día, no pude decir que no. Había muchos niños, risas, juegos, todo parecía normal, hasta que una niña pequeña se me acercó. Tendría unos 3 o 4 años. Me miró fijamente, con una expresión que no era común en un niño. No estaba sonriendo, no estaba jugando solo. Me miraba. ¿Qué pasa, mi amor?, le pregunté, agachándome a su altura. Ella inclinó ligeramente la cabeza y dijo algo que me heló la sangre. Tu bebé está con Jesús. En mi corazón se detuvo. Literalmente sentí un golpe en el pecho. ¿Qué dijiste?, pregunté, con la voz temblando. Pero la niña ya no estaba igual. Ann sonrió, como cualquier niño, y salió corriendo. Me quedé ahí, congelada, intentando procesar lo que acababa de pasar. Fue coincidencia. Alguien le dijo algo. Es solo una niña. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero mi espíritu sabía que no era así. Ese fue el momento en que entendí que las señales ya no eran sutiles, eran directas, pero aún así, yo seguía resistiendo, porque aceptar eso significaba enfrentar la verdad, y la verdad dolía demasiado. Esa noche no pude dormir. La frase de la niña se repetía en mi mente una y otra vez. Tu bebé está con Jesús. No decía un bebé, decía tu bebé. Personal, directo, sin duda. Me levanté de la cama y fui a la sala. Me senté en el sofá, con la mirada perdida, sintiendo como todo lo que había intentado enterrar estaba saliendo a la superficie, y por primera vez no intenté detenerlo. Lloré en silencio, sin palabras o solo lágrimas, porque en ese momento algo dentro de mí empezó a aceptar, no completamente, pero lo suficiente para saber que ya no podía seguir ignorando, que lo que había pasado no era algo que simplemente desaparece, que había consecuencias no solo físicas, no solo emocionales, sino espirituales, y que esas consecuencias estaban tocando mi vida de formas que no podía controlar. Pero lo más impactante de todo es que aún no había visto nada, porque lo que venía no serían solo señales, sería una confrontación directa, un encuentro, una revelación, algo que cambiaría completamente mi forma de ver lo que había hecho y lo que ese acto realmente significaba, porque el cielo ya estaba preparando el momento, y yo estaba cada vez más cerca de no poder ignorarlo nunca más. Nunca pensé que el momento que cambiaría todo llegaría de una forma tan inesperada. Después de las señales, de los sueños, de esa sensación constante de que algo estaba intentando alcanzarme, yo seguía viviendo como podía, no como quería, no como antes, solo sobreviviendo. Mi relación con Dios seguía distante. Mi matrimonio con Daniel estaba frío, y dentro de mí había una mezcla constante de culpa, miedo y una tristeza que ya no podía esconder completamente. Pero aún así, seguía adelante. Hasta que llegó ese día. Era una mañana aparentemente normal. Había amanecido un poco nublado, el aire estaba pesado, como esos días en los que el clima no termina de decidir si va a llover o no. Yo estaba en casa, sola. Daniel había salido temprano, sin decir mucho, como siempre. Recuerdo que me sentía extraña desde que desperté, no enferma, pero sí diferente, como si mi cuerpo estuviera más pesado de lo normal, como si algo no estuviera funcionando bien. Intenté
ignorarlo. Preparé café, caminé por la casa, traté de seguir con mi rutina, pero la sensación no se iban, al contrario. Aumentaban, era como una presión en el pecho, una incomodidad que se extendía lentamente. Me senté en el sofá, intentando respirar profundo, inhala, exhala. Me repetía, pero mi respiración no se estabilizaba. Empezó a acelerarse, mi corazón latía más rápido, demasiado rápido. Sentí un ligero mareo. Me levanté de golpe, tratando de mantener el equilibrio, pero mis piernas no respondieron como esperaba. Tuve que apoyarme en la pared. Algo no estaba bien, y en ese momento, el miedo apareció. Ese tipo de miedo que no es mental, es físico instintivo, como si tu cuerpo supiera algo que tu mente aún no entiende. Caminé hacia el teléfono, intentando llamar a alguien, a Daniel, a una amiga, a quien fuera, pero mis manos empezaron a temblar. La vista se me nubló por segundos, y ahí fue cuando lo sentí. Un dolor, no agudo, pero sí profundo. En el pecho, como una presión que iba en aumento. Intenté hablar, pero mi voz no salió. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía igual, y en cuestión de segundos, todo empezó a apagarse. Mi respiración se volvió irregular, mi corazón extraño, y de repente, silencio. No un silencio externo, un silencio interno, como si todo dentro de mí se hubiera detenido. Y ahí todo cambió. No sentí el momento exacto en el que perdí el control de mi cuerpo. Fue más bien como deslizarme fuera de él, el sway, sin esfuerzo, sin dolor, y de pronto ya no estaba dentro. Lo primero que percibí fue ligereza, una sensación de paz extraña, que contrastaba completamente con lo que había sentido segundos antes. No había dolor, no había presión, no había miedo. Era como si todo eso se hubiera quedado atrás. Intenté entender qué estaba pasando, y entonces miré hacia abajo, y lo vi a mi cuerpo tendido en el suelo, inmóvil, con el teléfono cerca de la mano, con los ojos cerrados, sin reacción. Mi mente intentaba procesarlo. Eso, soy yo, pero no sentí pánico. No como esperaría a alguien. Sentí desconcierto, una calma extraña, como si esa situación no fuera completamente desconocida para mi espíritu. Observé la escena, el lugar, la posición. Todo parecía real, pero al mismo tiempo distante, como si ya no perteneciera a ese plano. Intenté moverme, y lo hice, pero no con mi cuerpo. Era diferente. No había peso, no había esfuerzo. Era solo intención, y me desplacé, sin caminar, sin esfuerzo, simplemente moviéndome. Y en ese momento, escuché algo. No era un sonido físico. Era más bien una percepción, una llamada. Algo que no venía de afuera, sino de más allá. Y entonces, lo sentí. Una atracción, suave, pero firme. Como si algo me estuviera llamando, guiando, y sin pensarlo, me dejé llevar. El entorno empezó a cambiar, no de forma brusca, sino gradual, como si la realidad que conocía se estuviera desvaneciendo poco a poco. Las paredes de la casa, el suelo, todo empezó a perder definición, hasta que simplemente desapareció. Y me encontré en un espacio diferente. No era oscuro, pero tampoco era como el mundo físico. Era neutro, amplio, silencioso, pero no vacío. Había presencia, había algo. No estaba sola, podía sentirlo, pero no veía claramente. Era como estar en un lugar donde la percepción no dependía de los ojos. Y en ese espacio, algo dentro de mí empezó a despertar. No miedo, no angustia, sino conciencia. Una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Como si mi alma, ahora sin el peso del cuerpo, pudiera percibir cosas que antes no podía. Y en ese momento, todos los pensamientos que había evitado volvieron, pero no como antes. No como dudas, sino como realidades. Mi vida, mis decisiones, mi relación con Dios, y sí, lo que había hecho. No hubo juicio en ese instante. No hubo voz que me acusara, pero tampoco hubo forma de escapar. Porque cuando el alma se ve a sí misma, sin filtros, no necesita que nadie le diga la verdad. La sabe y la siente. Y eso fue más fuerte que cualquier condena. Sentí una tristeza profunda. No desesperación, no miedo, sino una tristeza clara, consciente, por todo lo que había ignorado, por todo lo que había justificado, por todo lo que había callado. Y en medio de esa claridad, la atracción volvió, más fuerte, más definida, como si ahora ya supiera hacia dónde debía ir. Y entonces, lo vi a lo lejos, una luz. No era una luz común, no era como una lámpara, ni como el sol. Era diferente. Tenía vida, tenía presencia, tenía algo que no puedo describir completamente con palabras humanas. Pero lo que sí puedo decir es que al verla, todo dentro de mí reaccionó. Mi alma la reconoció, antes de que mi mente pudiera entender. Era como si esa luz fuera el origen de todo, y al mismo tiempo, el lugar al que pertenecía. Y sin pensarlo, empecé a acercarme, no por decisión lógica, sino por atracción.
como si algo dentro de mí supiera que ese era el camino, y mientras me acercaba, la sensación de paz aumentaba, pero también la intensidad era como si cada paso me llevara más profundo a más allá, más cerca de algo que no podía comprender completamente, pero que sabía que cambiaría todo. Y en ese momento, sin saberlo, estaba a punto de entrar en la parte más impactante de toda mi experiencia. Porque lo que venía no sería solo ver, sería encontrar. Y ese encuentro iba a revelar algo que marcaría mi alma para toda la eternidad. A medida que me acercaba a esa luz, todo dentro de mí comenzaba a cambiar de una forma que nunca había experimentado antes. No era solo paz. Era algo más profundo. Era como si cada parte de mi ser estuviera siendo restaurada. Como si todo el peso que había cargado durante tanto tiempo, culpa, tristeza, confusión, se fuera desprendiendo poco a poco, sin esfuerzo, no porque yo lo estuviera soltando, sino porque en ese lugar simplemente no podía permanecer. La luz no era agresiva, no cegaba, pero tenía una intensidad viva, como si estuviera llena de significado. Cada vez que me acercaba más, sentía que algo dentro de mí se alineaba, como si finalmente estuviera entrando en el lugar al que pertenecía desde siempre. Y entonces lo entendí, no con palabras, no con pensamientos, sino con certeza que ese lugar era real, más real que cualquier cosa que hubiera vivido en la tierra. El aire, si es que se puede llamar así, no se sentía pesado como en el mundo físico. No había resistencia, todo fluía de una manera perfecta. Los colores eran diferentes, más vivos, más profundos, pero no de una forma que lastimara los ojos. Era como si cada color tuviera vida propia, como si expresara algo más allá de lo visual. El suelo bajo mis pies, aunque no caminaba como en la tierra, se sentía firme, pero al mismo tiempo ligero. No había dolor, no había cansancio, no había preocupación. Solo plenitud, y en ese momento sentí algo que me hizo detenerme completamente en presencia. No una presencia cualquiera. Era una presencia que llenaba todo el lugar, que lo sostenía, que lo atravesaba todo. No necesitaba verla para saber que estaba ahí, porque se sentía en cada parte, en cada rincón, en cada instante. En esa presencia no generaba miedo, generaba reverencia, amor, respeto, una sensación de estar frente a algo completamente puro, completamente verdadero. Y entonces escuché algo. No era un sonido como los que conocemos, era más bien como una armonía, como si el ambiente mismo tuviera música, pero no venía de instrumentos, venía de todo, del espacio, de la luz, de la misma existencia de ese lugar. Y esa música me atravesaba no por los oídos, sino por el alma, y lo más impresionante es que entendía lo que expresaba, no con palabras, sino con significado. Era adoración, era vida, era algo que en la tierra solo intentamos imitar, pero que ahí era natural, era constante, era perfecto. Seguía avanzando. No sabía exactamente hacia dónde, pero sabía que debía seguir. Y a medida que lo hacía, empecé a notar algo más. No estaba sola. Había otros. No podía verlos con claridad al principio, pero sentía su presencia, seres en conciencias, almas. Era como si estuvieran en ese mismo espacio, pero cada uno en su propio proceso, en su propio momento. No había caos, no había desorden. Todo estaba perfectamente alineado, como si existiera un orden que no necesitaba ser explicado, porque simplemente era. Y en medio de todo eso, mi atención fue atraída hacia un punto específico, algo o alguien. No lo vi claramente al inicio, pero lo sentí, y esa sensación fue diferente a todo lo anterior, porque no era solo paz, era reconocimiento. Como si algo dentro de mí dijera, Anaí, ahí está. Mi corazón, si puedo llamarlo así, empezó a latir con una intensidad distinta, no de miedo, no de ansiedad, sino de algo que se parecía más expectativa, como si estuviera a punto de encontrar algo que había estado buscando, incluso sin saberlo. Y entonces, la luz cambió, no desapareció, pero se concentró, se enfocó, y de esa concentración empezó a tomar forma. No una forma completamente definida como un cuerpo humano, pero sí una presencia más clara, más cercana, más personal, y en ese momento, todo dentro de mí supo. No necesitaba que nadie me lo dijera. No necesitaba una explicación. Mi alma lo reconoció antes que mi mente. Era él. No puedo describir completamente lo que sentí en ese instante, porque no hay palabras humanas suficientes, pero puedo intentar acercarme. Imagina sentirte completamente visto, sin ser juzgado, completamente conocido, sin ser rechazado, completamente expuesto, pero al mismo tiempo, completamente amado en todo, al mismo tiempo. Eso fue lo que sentí. Y cuando esa presencia se acercó más, sentí algo que me quebró por dentro. Amoran, pero no un amor como el que conocemos en la tierra, no condicionado, no limitado, no basado en lo que haces o dejas de hacer. Era un amor absoluto, puro, perfecto,
Un amor que no necesitaba explicación, porque simplemente era Ain. Y en ese momento, todo lo que yo había vivido, todo lo que había hecho, todo lo que había sentido, quedó completamente expuesto. No porque alguien me lo mostrara, sino porque en esa presencia nada puede esconderse. Pero lo más impactante es que no sentí rechazo, no sentí condenar, sentí, ¿verdad? Una verdad que no se imponía, que no acusaba Ain, pero que era imposible de ignorar, y esa verdad me atravesó Anne, porque en ese instante entendí completamente quién había sido, quién era Anne y en qué me había convertido, y aún así, ese amor no desapareció. Anne siguió ahí, Anne firme en constante en Real, y eso fue lo que más me impactó, porque yo esperaba otra cosa. Anne esperaba juicio, esperaba distancia, esperaba sentir que no pertenecía a Anne, pero no fue así. Y en medio de esa experiencia, algo más comenzó a suceder, algo que no esperaba, algo que cambiaría completamente todo lo que había entendido hasta ese momento, porque esa presencia no estaba sola, había algo más, alguien más. Y en el instante en que mi atención fue dirigida hacia ese otro punto, mi corazón se detuvo, porque lo que estaba a punto de ver no solo me confrontaría, me rompería completamente en mí y al mismo tiempo me revelaría una verdad que marcaría mi alma para toda la eternidad. No estaba preparada para lo que iba a ver. Después de sentir esa presencia, después de experimentar ese amor que no se puede explicar con palabras, pensé que ya había llegado al punto más profundo de todo. Pero no, aún faltaba algo. Algo que no solo iba a confrontarme, sino que iba a tocar la parte más sensible de mi alma. Mi atención fue dirigida hacia un punto específico. No fue por curiosidad, no fue por decisión propia. Fue como si algo dentro de mí fuera guiado, como si supiera que debía mirar ahí. Y entonces, lo vían al principio. No entendí lo que estaba viendo. Era una figura pequeña, delicada, llena de luz. No estaba sola, pero al mismo tiempo, toda mi atención se centró en ella. Había algo en esa presencia que me hacía sentir. Conexión conexión inmediata, tan profunda, inexplicable. Mi corazón empezó a latir diferente. No como antes, era más intenso, más sensible, como si cada emoción se multiplicara. Y entonces, esa pequeña figura comenzó a acercarse. No caminando, como nosotros, no de forma física. Era más como un movimiento suave, natural, como si simplemente se deslizara hacia mí, y a cada paso, la conexión aumentaba. El reconocimiento crecía, pero mi mente todavía no entendía. No puede ser. Ese pensamiento cruzó por mí, pero no venía de la certeza. Venía del miedo, porque en el fondo, algo dentro de mí ya sabía. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude verla con más claridad. No era un bebé, como los que vemos en la tierra. No estaba envuelto en fragilidad. No estaba limitado. Era una vida completa, en una forma que no puedo describir completamente, pero que era perfectamente comprensible en ese lugar. Era pequeño, sí, pero no indefenso. Había plenitud en su presencia. Había identidad. Había algo que en la tierra solo se desarrolla con el tiempo, pero que ahí ya estaba. Y en el momento en que nuestros ojos se encontraron, todo dentro de mí colapsó, porque lo entendí, no por lógica, no por explicación, sino por revelación. Era mi hijo, mi bebé, la vida que yo había llevado dentro de mí y que había decidido no permitir que continuara en la tierra. Era Elean, y en ese instante sentí algo que no puedo describir completamente. Amor. Un amor tan fuerte, tan puro, que me atravesó completamente. Pero junto con ese amor vino el dolor, a un dolor profundo. No físico en espiritual, a un dolor que nacía de la verdad, de la conciencia de entender lo que había hecho mis piernas, si puedo llamarlas así, dejaron de sostenerme. Caían, no al suelo físico, pero sí en una postura de rendición. Totaru, las lágrimas empezaron a fluir, pero no como en la tierra. No eran solo emociones, eran expresión del alma. Perdóname, dije, pero no sabía si lo decía a él, o a Dios, o a mí misma, porque en ese momento todo estaba conectado. Todo era uno. Esperaba. No sé exactamente qué esperaba. Tal vez rechazo, tal vez distancia. Tal vez que esa pequeña vida se alejara, que no quisiera acercarse, que me mostrara lo que yo sentía que merecía. Pero no fue así. Él siguió acercándose, sin miedo, sin duda, sin juicio. Y cuando estuvo frente a mí, extendió su mano, no como un gesto aprendido, sino como algo natural, como si ese acto fuera parte de su esencia. Y en ese instante, todo dentro de mí se rompió completamente, porque no había reproche, no había acusación, no había rechazo, había amor, un amor que yo no entendía, que no merecía, pero que estaba ahí, real, presente, y eso fue lo que más me destruyó, porque me enfrentó a una verdad que no podía negar. Yo había tomado una decisión basada en miedo,
en presión en lógica humana. Pero esa vida no era un error, no era un momento incorrecto, no era un problema, era una persona, era identidad, era propósito, y estaba ahí, frente a mí, vivo, completo, real, yo. Yo no sabía, intenté decir pero, en el fondo, sabía que no era cierto. Sí, sabía, tal vez, no con claridad total, tal vez, no con esta profundidad, pero algo dentro de mí siempre supo y aún así. Elegí ignorarlo. Las lágrimas no se detenían. Mi alma estaba completamente expuesta, sin defensa, sin excusas, sin justificaciones, lo verdad. Y en medio de ese estado, sentí algo más, algo que venía de esa pequeña vida. No eran palabras, no como las conocemos, pero era comunicación, era entendimiento. Y lo que recibí me dejó sin aliento. No había resentimiento, no había dolor dirigido hacia mí, había pasan una paz que no venía de la ignorancia, venía del amor del lugar donde él estaba, del lugar al que pertenecía. Y eso fue lo que más me quebró, porque entendí algo en ese instante. Él no estaba sufriendo, él no estaba perdido, no estaba incompleto, estaba bien, más que bien. Estaba en un lugar donde todo era perfecto, donde todo tenía sentido, donde no había dolor, y aún así, mi decisión había tenido peso no en su existencia, sino en mi alma. Y en ese momento, sentí algo más, algo que venía detrás de todo esto, una presencia que se acercaba, la misma que había sentido antes, pero ahora más cercana, más directa. Y en el instante en que esa presencia se hizo completamente evidente, supe que el siguiente momento sería aún más profundo, porque no solo había visto, no solo había sentido, ahora iba a entender. Y esa comprensión cambiaría todo lo que creía saber sobre perdón, sobre vida, sobre Dios. Porque lo que estaba a punto de suceder no solo revelaría la verdad, sino que me mostraría algo que marcaría mi existencia para siempre. No sé cómo explicarlo sin que parezca insuficiente, porque lo que sucedió en ese momento no cabe en palabras humanas. Después de ver a mi hijo, después de sentir ese amor que me desarmó completamente, pensé que ya no había nada más que pudiera impactarme de una forma mayor, pero estaba equivocada, porque entonces él se acercó. No lo vi llegar como alguien que camina, fue más bien como si su presencia simplemente se hiciera completamente evidente, como si siempre hubiera estado ahí, pero ahora yo pudiera percibirlo sin ningún tipo de limitación. Y en el instante en que su presencia me rodeó completamente, todo en mí se detuvo no por miedo, sino por reverencia. Era imposible no reconocer quién era, no porque alguien me lo dijera, no porque tuviera una forma específica, sino porque mi alma lo sabía, era Jesús. Y en ese momento, no pude sostener Mancayán, no porque alguien me obligara, sino porque mi ser completo respondió a su presencia. Era como si cada parte de mí entendiera que estaba frente a la verdad absoluta, frente al amor puro, frente a la santidad, que no se puede comparar con nada en la tierra. Las lágrimas fluían sin control, pero no eran solo de dolor, eran de reconocimiento, de entendimiento, de rendición total. Señor, intenté decir, pero mi voz no salía como en la tierra, no necesitaba salir, porque en ese lugar, él ya sabía todo, no había nada oculto, no había necesidad de explicar, todo estaba expuesto, y aún así, su presencia no se retiró, no cambió, no se volvió distante, se mantuvo cercana, firme, llena de amor. Y eso fue lo que más me impactó, porque yo esperaba otra cosa, esperaba sentir que no merecía estar ahí, esperaba sentir rechazo, pero lo que sentí fue verdad y amor al mismo tiempo, una combinación que en la tierra casi nunca experimentamos de forma completa. Entonces, él hizo algo, no con palabras, no como las conocemos, pero sí con una claridad absoluta. Dirigió mi atención hacia el niño, hacia mi hijo y en ese instante entendí que lo que venía era revelación, una revelación que no venía para destruirme, sino para mostrarme la verdad. Y en el momento en que mi atención estuvo completamente sobre él, Jesús habló, no con sonido, pero con autoridad, con claridad, con amor. Un amor que no suaviza la verdad, pero que la presenta de una forma que el alma puede recibir. Él es tu hijo. Esa verdad me atravesó completamente. No como una información nueva, sino como una confirmación absoluta. Sin duda, sin espacio para negación, era él, Y entonces Jesús continuó en su nombre. Y en ese instante, sentí algo que no puedo explicar completamente. Como si ese nombre ya existiera en mi interior. Como si siempre hubiera estado ahí. Pero yo nunca lo hubiera escuchado, Y cuando lo reveló, todo dentro de mí reaccionó. No fue solo un nombre, fue identidad. Fue propósito. Fue algo eterno.
Samuel fue el nombre. Y en el momento en que lo escuché, mi alma se quebró aún más porque entendí en Samuel, Dios escucha, Dios ha oído, y en ese instante, todo tuvo sentido, todas las oraciones que hice, todos los momentos en los que clamé, todo lo que pedí, Dios había escuchado. Pero yo no había entendido su respuesta, porque su respuesta no siempre viene como esperamos. Las lágrimas no se detenían. Yo lo rechacé. Pero antes de que pudiera continuar, Jesús respondió, no a mis palabras, a mi corazón. Yo lo recibí, esa frase. Me destruyó y me restauró al mismo tiempo, porque en esas pocas palabras había una verdad completa. Yo había tomado una decisión en la tierra, una decisión basada en miedo, en presión, en debilidad. Pero esa decisión no había tenido la última palabra, porque Dios había intervenido. Había recibido a esa vida, había dado identidad, había dado propósito, había dado un lugar, y en ese instante entendí algo que nunca había comprendido completamente. La vida no es solo biológica, no depende de nuestras decisiones para existir. Tiene un origen más profundo, más eterno, más divino, y eso cambió todo. Pero la revelación no terminó ahí. Jesús continuó, y lo que vino después fue aún más profundo, porque no fue solo sobre mi hijo, fue sobre sobre mi corazón, sobre mis decisiones, sobre todo lo que había intentado justificar. Y en ese instante sentí algo que no puedo describir como juicio, pero que tampoco era neutral, era verdad, una verdad clara, directa, que no atacaba, pero que tampoco permitía esconderse. Vi mi vida no como la recordaba, sino como realmente fue. Cada decisión, cada pensamiento, cada momento en el que supe lo que debía hacer y elegí lo contrario. No hubo exageración, no hubo distorsión, solo verdad. Y esa verdad me confrontó porque entendí que no había sido ignorancia total, había sido elección influenciada. Sí, pero elección, al final. Y eso pesó, pero en medio de ese peso, el amor no desapareció. Seguía ahí, constante, firme, real. Y eso fue lo que me permitió permanecer, porque si solo hubiera habido verdad, no habría podido sostenerlo, pero el amor hacía que esa verdad no me destruyera, sino que me transformara. Esa fue la siguiente revelación. No como una excusa, no como algo superficial, sino como una realidad profunda. Pero ese perdón no elimina la verdad, no borra lo que fue, no cambia la realidad de la decisión. Pero sí, restaura el alma. Y en ese instante, entendí que el perdón de Dios no es barato, no es liviano, es profundo. Es real y transforma completamente, pero también entendí algo más. El perdón no elimina las consecuencias, no en el sentido de castigo, sino en el sentido de marca, de impacto de algo que queda, no para condenar, sino para recordar. Y en ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser igual, porque había visto, había entendido, había sentido, y eso no se puede deshacer. Miré a Samuel, mi hijo Hani, y en ese instante sentí algo nuevo, no solo dolor, no solo amor, sino una mezcla de ambas cosas, pero con esperanza, porque sabía que él estaba bien, que estaba en el lugar correcto, que estaba con Dios, y eso trajo paz, a una paz que no elimina el pasado, pero que cambia la forma en que lo llevas. Y entonces Jesús hizo algo más, algo que no esperaba. Dirigió su atención nuevamente hacia mí, y en ese instante sentí que algo estaba por cambiar, que ese momento no era el final, era una transición, porque había algo más que debía hacer, algo más que debía vivir. Y lo que vino después fue el momento más inesperado de todos, porque después de ver el cielo, después de encontrarme con mi hijo, después de recibir esa revelación, tuve que tomar una decisión que cambiaría todo lo que vendría después. Y en ese instante, sin saberlo completamente, estaba a punto de regresar, pero ya no como la misma persona, sino como alguien que había visto la eternidad y que ahora tenía que vivir con esa verdad. En la tierra no hubo una cuenta regresiva, no hubo una advertencia como en las películas, fue simplemente un cambio después de esa revelación, después de escuchar su voz, de entender la verdad, de ver a mi hijo, de sentir ese amor que no se puede comparar con nada en la tierra. Algo empezó a suceder. La intensidad de ese lugar no disminuyó, pero mi conexión con él empezó a cambiar. No porque yo quisiera irme. Si hubiera podido elegir en ese momento, me habría quedado, sin dudarlo, porque ahí todo tenía sentido. Ahí no había dolor, no había culpa, no había confusión, solo verdad y amor. Pero entendí algo. Ese no era mi momento, no, todavía. Y aunque no hubo palabras exactas como las que usamos aquí, hubo una certeza, una comprensión clara que se formó dentro de mí. Debes volver a esa verdad. No vino como una orden fría, vino con propósito, con intención.
con un peso que no era carga, sino responsabilidad, y en ese instante sentí algo que no esperaban: resistencia. No, pensé, no quiero volver a porque sabía lo que me esperaba. La realidad, el cuerpo y el dolor, las consecuencias a la vida que había dejado. Sin resolver, pero al mismo tiempo, sabía que no era una opción. No era castigo, era parte del proceso, y en ese momento miré a Samuel, mi hijo, y lo que sentí fue una mezcla de todo: amor, dolor, paz, gratitud. Quería quedarme con él, quería abrazarlo, quería recuperar lo que había perdido. Pero entendí que ese tiempo no era ahora, y lo más impactante es que no sentí que él me reclamara, no sentí que se aferrara, no sentí que me pidiera que me quedara. Había paz en él, una paz que venía de donde estaba, y eso me permitió soltar. No completamente, pero lo suficiente para entender que debía irme. Entonces, todo empezó a moverse, no como un traslado físico, sino como un cambio de estado. La luz seguía ahí, la presencia seguía ahí, pero algo en mí comenzó a alejarse, no por distancia, sino por transición, y en ese momento sentí algo que no había sentido antes. Peso, primero leve, luego más fuerte, como si algo me estuviera envolviendo nuevamente, limitando, restringiendo la ligereza que había experimentado. Empezó a desaparecer y fue reemplazada por algo más denso, más pesado, más humano, y entonces lo sentía en mi cuerpo, El regreso no fue suave, no fue como deslizarse, fue más brusco, más impactante, como si mi alma encajara nuevamente en algo que ya no se sentía natural. Y en el instante en que eso ocurrió, todo volvió: el dolor, la presión, la respiración forzada, el latido irregular. Abrí los ojos de golpe. El aire entró en mis pulmones de forma agresiva, como si mi cuerpo hubiera estado esperando ese momento, como si hubiera estado al límite. Me quedé inmóvil unos segundos, confundida, desorientada, tratando de entender dónde estaba. La sala, el suelo, el teléfono, todo estaba ahí, pero yo ya no era la misma. Mi cuerpo temblaba, mi respiración era pesada, pero lo más fuerte no era físico, era interno, porque todo lo que había vivido seguía conmigo, no como un recuerdo lejano, sino como una realidad viva, como algo que acababa de pasar. Intensentam. Mis músculos no respondían completamente, pero lo logré, y en ese momento las lágrimas comenzaron a caer. No de miedo, no ya alivio, sino de entendimiento. Es real, susurré, porque no había duda. No había forma de negar lo que había visto, lo que había sentido, lo que había entendido. Todo era demasiado claro, demasiado profundo, demasiado real, y en ese instante, algo dentro de mí cambió para siempre. No fue una emoción pasajera, no fue una decisión impulsiva, fue una transformación, una reconfiguración completa de mi forma de ver la vida, de ver a Dios, de verme a mí misma. Me quedé ahí, sentada en el suelo, durante mucho tiempo, no sé cuánto. El tiempo ya no tenía el mismo significado, pero en ese espacio empecé a hablar, no en voz alta, sino desde lo más profundo de mi ser. Perdóname, dije a Annie, y esta vez no fue una palabra vacía, fue real, fue consciente, fue completa, porque ahora entendía, ahora sabían, ahora había visto, y ese perdón no era solo por lo que hice, era por todo lo que había ignorado, por todo lo que había justificado, por todo lo que había callado. Y en ese momento sentí algo no como en el cielo, no con la misma intensidad, pero sí real y cercanía, como si esa distancia que había sentido antes empezara a desaparecer, no completamente, pero lo suficiente para saber que no estaba sola. Me levanté lentamente, encaminé hacia el baño, me miré en el espejo, y ahí lo vi, no físicamente diferente, pero mis ojos no eran los mismos. Había algo en ellos, algo que no estaba antes, ¿verdad? Conciencia, profundidad. Ya no había vacío, había dolor. Sí, pero un dolor diferente, un dolor que no destruye, un dolor que despierta. Y en ese instante tomé una decisión, no impulsiva, no emocional, sino basada en todo lo que había vivido. No iba a volver a ser la misma persona, no podía, porque ya había visto lo que hay más allá, ya había entendido lo que realmente importa, ya sabía que cada decisión tiene peso eterno. Y eso cambia todo a mi relación con Dios. Tenía que cambiar, ¿no? Podía seguir siendo superficial, no podía seguir siendo apariencia, tenía que ser real, en profunda, íntima mi vida, tenía que alinearse con esa verdad, no con la presión, no con el miedo, no con lo que otros esperan, sino con lo que Él muestra en mi historia. No podía quedarse en silencio, porque lo que yo viví no fue solo para mí, fue una advertencia, fue una revelación, fue una oportunidad, y entendí que tenía que compartirla, aunque fuera incómodo, aunque fuera doloroso, aunque muchos no quisieran escuchar.
porque hay decisiones que parecen pequeñas en el momento, pero que tienen impacto eterno. Y si mi historia podía evitar que alguien más tomara la misma decisión, entonces valía la pena. Pasaron los días, las semanas. Y aunque mi vida externa no cambió de inmediato, mi interior era completamente diferente. Empecé a buscar a Dios de verdad, no por rutina, no por obligación, sino por necesidad. Porque ahora sabía quién era. Porque ahora sabía que es real. Y porque ahora entendía que no hay nada más importante. Mi relación con Daniel también empezó a cambiar a no de forma mágica. No de un día para otro, pero sí desde un lugar diferente, desde la verdad, desde la vulnerabilidad, desde la decisión de no seguir escondiendo. Porque ya no podía, porque después de lo que viví, vivir en mentira ya no era una opción. Y Samuel, mi hijo, nunca salió de mi corazón, pero ya no desde la culpa, sino desde el amor, desde la certeza, desde la paz de saber que está con Dios, que tiene identidad, que tiene propósito, y que algún día lo volveré a ver, pero esta vez sin culpa, sin miedo, solo con amor. Y esa es la verdad que quiero dejarte, no como alguien que lo leyó, no como alguien que lo imaginó, sino como alguien que lo vivió. Dios es real, el cielo es real, a la vida no termina aquí. Y cada decisión que tomamos tiene un peso que va más allá de lo que podemos ver. Pero también hay perdón, hay restauración, hay esperanza. No importa cuán lejos hayas ido, no importa qué hayas hecho, si estás respirando, todavía hay oportunidad. Yo volví, pero no soy la misma. Y nunca más quiero volver a ser quien era antes. Porque ahora sé que lo invisible es más real que todo lo que vemos. Y que lo eterno, siempre, siempre, tiene la última palabra.